En 1947, el piloto americano Kenneth Arnold informó del avistamiento de objetos volantes no identificados sobre Estados Unidos. Sobrevolaba el monte Rainier, en el estado de Washington, y vio 9 discos volantes a cierta distancia de él. Cuando Arnold aterrizó, contó la historia a la prensa local. I was approximately 25 to 28 miles from Mount Rainier, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Well, Kenneth Arnold started a firestorm. Kenneth Arnold inició la polémica. Calculó por referencias a qué velocidad volaba y descubrió que lo hacían a 2.000 kilómetros por hora. Cuando aterrizó y contó su historia a la prensa, describió a los objetos como platillos saltando en el agua. De ahí viene la expresión platillo volante. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? La televisión y radio norteamericanas empezaron a transmitir relatos de personas anónimas que afirmaban haber visto ovnis en los cielos de América. I glanced up and there were 3 flying saucers in a V, approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. El país estaba cautivado por los avistamientos de ovnis y la fiebre de los platillos volantes. El ejército negaba que tuviera algo que ver y hubo intervenciones en televisión para tranquilizar al público norteamericano. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. En julio de 1947, en plena fiebre de los ovnis, llegó un informe de otro oficial norteamericano en activo. Anunció a la prensa el descubrimiento de los restos de un platillo hallados en Roswell, Nuevo México. A las pocas horas, la historia del incidente de Roswell había dado la vuelta al mundo. El ejército fue presa del pánico. De nuevo emitieron una declaración oficial negando que fuera un platillo volante, con la idea de tranquilizar a la población. Afirmaron que solo era un globo meteorológico. Tras esos desmentidos había una posibilidad ominosa para los militares. Si asumían que los ovnis no provenían del espacio exterior, pilotados por extraterrestres, los avistamientos eran prueba de la existencia de un enemigo. El ejército empezó a recibir numerosos informes de avistamientos. Eso hizo pensar a algunos que podían ser misiones aéreas de los soviéticos. Los americanos se hicieron con bocetos exóticos de diseños muy avanzados de aeronaves. Entre ellos estaba el Orten 229 de los hermanos Orten. Esta nave era muy similar a la primera descripción de un platillo volante visto sobre Norteamérica en 1947. Los norteamericanos tenían miedo de que los rusos pudieran haber producido una versión volante del Orten 229. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, los informes de avistamientos de ovnis formaron parte de las tensiones crecientes entre Oriente y Occidente mientras la Guerra Fría subía de intensidad. A principios de los años 50, la Guerra de Corea estuvo a punto de llevar al mundo a un desastre nuclear. En Norteamérica, la paranoia y el miedo a la invasión comunista se reflejaron en actitudes hacia los platillos volantes en la cultura popular. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Los años 50 fueron la edad de oro de los platillos volantes.
Algunos tenían miedo de la Guerra Fría, de los experimentos atómicos. Al mismo tiempo, les interesaba la exploración espacial y los avances tecnológicos. El clima era el apropiado para esperar la visita del espacio exterior. Invaders from Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Pero para el ejército estadounidense, los continuos rumores y especulaciones eran el camuflaje perfecto para los auténticos ovnis. Por todos los desiertos del país había lugares como el Área 51, White Sands y Los Álamos, donde junto a pruebas de misiles y programas espaciales, había cientos de misteriosos proyectos de alto secreto. Estos incluían pruebas de paracaídas a gran altura, satélites y el desarrollo de vehículos espaciales. Uno de estos programas secretos recibió el nombre de Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul consistía en recabar información sobre los rusos usando globos a gran altitud. Los militares norteamericanos ansiaban descubrir secretos del programa soviético para desarrollar una bomba atómica. Necesitaban saber cuándo iban a probar una de sus armas. 20 años después, el gobierno estadounidense se vio obligado a confesar que el incidente de Roswell de 1947 fue de hecho una prueba militar secreta. Publicó un informe afirmando que lo que recuperaron no fueron restos de una nave extraterrestre, sino los de un proyecto secreto de investigación de las fuerzas aéreas llamado Mogul. Pero había una buena razón para que los americanos temieran a los rusos. La experiencia de la guerra coreana y la alarmante aparición del caza MiG habían demostrado lo avanzada que estaba la tecnología militar rusa. Tenían que ponerse al día y hacerlo rápido. ¿Un platillo volante supersónico podría ser la respuesta? En los años 50 había comenzado la carrera para construir la mejor arma, una nave supersónica invisible al radar. Pero entraba dentro del reino de la ciencia ficción. Las fuerzas aéreas norteamericanas querían un nuevo caza interceptor, algo a lo que no se pareciera ninguna nave soviética, un avión completamente nuevo que pudiera volar más rápido y alto que ninguno de la época. En 1953, la CIA descubrió que Avro, la compañía aeronáutica canadiense, trabajaba en secreto en una nave revolucionaria, un platillo volante. Era obra de un visionario ingeniero aeronáutico británico. John Frost fue el artífice del proyecto. Llegó de Inglaterra como diseñador de otro programa, pero pronto le interesó la idea de hacer realidad un platillo volante. John Frost había sido responsable de uno de los desarrollos más innovadores de la aviación, el caza con alas en flecha. La inspiración de las primeras ideas de John Frost llegó de su colección de recortes de prensa de avistamientos de ovnis de todo el mundo. Estudió todas las noticias y las redujo a dos fuentes posibles. Una era obra del hombre y siguió la pista hasta Alemania. A Frost le intrigaban los informes sobre platillos volantes de los nazis. Tenemos pruebas que demuestran que participó en los interrogatorios a científicos alemanes, y especialmente en el de Mitte, que había trabajado directamente con esos platillos. El doctor Mitte había trabajado 10 años en el programa nazi y su equipo había llegado a construir un prototipo. Mitte mostró a Frost fotografías, planos y bocetos. Frost estaba convencido de que podría hacer realidad los planos de Mitte.
John Frost quería hacer algo inédito hasta ese momento. Una nave supersónica que duplicara la velocidad del sonido, que pudiera volar más alto y rápido que nada, y que no necesitara pista de despegue ni aeródromo desde donde operar.